Picasso. Picasso fue el artista más importante del siglo XX. Su nombre era sinónimo de arte moderno. Aún hoy, sus cuadros revolucionarios y sus llamativas y novedosas esculturas de realidad distorsionada siguen influenciando a innumerables artistas. A lo largo de su extensa y turbulenta vida, su obra nunca perdió genialidad y su fama y fortuna aumentaba década tras década. Críticos e historiadores suelen coincidir en que el artista más influyente y prolífico de la era moderna fue Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. De la madre heredó su físico, incluidos sus oscuros y penetrantes ojos y su carácter vivaz. Su padre le dejó como herencia sus dotes artísticas, aunque no tardaría en superarlas. Animado por su padre artista y empujado por su propio instinto, Picasso comenzó a dibujar desde muy pequeño. Su familia, incluidas sus hermanas y primos, se sorprendían de la destreza de aquel niño. Pero el más impresionado fue el padre, al descubrir su gran talento. En una ocasión, ya de adulto, declaró mientras visitaba una exposición de dibujos hechos por niños: «Cuando yo tenía su edad podía pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como ellos». A partir de 1881, con el nacimiento de su hermana Concepción, la situación económica de la familia era cada vez más delicada, hasta que en 1891 su padre se vio obligado a buscar un trabajo mejor, dando clases de dibujo en un instituto de La Coruña. Sin embargo, una nueva tragedia se cernió sobre su familia. Su hermana Concepción murió víctima de la difteria. Sin embargo, a Pablo, con solo 9 años, parecía esperarle un gran futuro y comenzó a estudiar dibujo en el Instituto da Guarda. Ignorando el resto de asignaturas, Picasso se concentró en el dibujo y pasaba un sinfín de horas en la escuela de arte donde su padre daba clases. En las clases de alumnos mucho más mayores, Pablo dibujaba con increíble precisión y sutileza moldes de escayola que se usaban en aquella época como modelos. 4 años después de mudarse a La Coruña, los Picasso se trasladaron de nuevo, esta vez a Barcelona, donde el padre de Pablo consiguió un puesto de prestigio como profesor de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Poco después, Pablo fue admitido en dicha escuela. En un solo día, logró terminar una prueba de acceso que consistía en dibujar una compleja figura, ejercicio para el cual tenían un mes de plazo. Con solo 15 años, dejó atónito al profesorado con su extraordinario talento. Su padre quedó tan impresionado por el don de su hijo que decidió no volver a pintar más y le regaló a Pablo todas sus pinturas y pinceles. Ese mismo año, le alquiló un estudio, donde con el tiempo desarrollaría su talento pintando fantásticos retratos de su familia. Estas primeras obras no solo captaban la apariencia exacta de sus modelos, sino que también transmitían una profundidad emocional impropia de un artista adolescente. Durante ese periodo, también pintó el famoso cuadro Ciencia y Caridad, su primera obra expuesta en público. El lienzo terminó ganando varios premios, incluidos los galardones obtenidos en Madrid y Málaga. Picasso iba camino de convertirse en un artista profesional, pero nadie podía imaginar la revolucionaria dirección que tomaría su arte. En 1897 se matriculó en la Real Academia de San Fernando, en Madrid, la primera escuela de arte fundada en España. El Museo del Prado de Madrid fue muy estimulante e instructivo para él, ya que albergaba las obras maestras de la pintura y la escultura española. Allí, en las silenciosas galerías, Picasso observaba maravillado las obras de El Greco, Velázquez y Goya, absorbiendo todo lo que podía aprender de aquellos maestros. Tanto le impactaron esas obras que influenciaron toda su carrera artística. Por las noches, el joven deambulaba por los cafés y restaurantes, bloc de dibujo en mano, plasmando a los habitantes de aquel bohemio submundo. A finales de ese año, cayó enfermo y pasó las primeras semanas de 1918 recuperándose en el pueblo Horta de Ebro, Tarragona. Cautivado por la belleza y el misterio de los campos que le rodeaban y liberado de las restricciones familiares y escolares, Picasso afirmaría años después que aquella experiencia le transformó. Ese año volvió a Barcelona, pero muy cambiado y más maduro que cuando se fue.
Aunque el pintor consideraba Barcelona y Madrid ciudades artística e intelectualmente estimulantes, París era, a finales de siglo, la sede mundial del arte, con sus impresionistas y postimpresionistas a la vanguardia del movimiento moderno. En el año 1900, Picasso visitó por primera vez París, donde acabaría viviendo más de 4 décadas y donde realizaría la mayoría de sus obras maestras en pintura y escultura, creaciones que le otorgarían reconocimiento mundial. Su fascinación por los artistas franceses Henri de Toulouse-Lautrec y Paul Cézanne tendría una gran influencia en sus primeras técnicas artísticas. En 1901, durante una visita a París, conoció a Pere Magnac, un comerciante español de arte que residía allí. Picasso impresionó tanto a Magnac que éste le ofreció un subsidio mensual para alquilarse un estudio y vivir en la capital francesa con relativa comodidad. Así, mientras tanto, podría pintar un cuadro tras otro. Picasso trabajaba sin descanso y a menudo decía: «Yo pinto como respiro, hay que trabajar, trabajar y trabajar». Había días en que acababa 2 o 3 cuadros y siguió creando de esta manera tan prodigiosa a lo largo de toda su vida. Magnac le presentó a Picasso a Ambroise Vollard, un influyente comerciante de arte y propietario de una galería en París, donde en junio de 1901 Picasso celebró su primera exposición importante. Los críticos elogiaron sus cuadros por sus colores puros y su espontaneidad. Sin embargo, también comentaron que el joven artista carecía de estilo personal. Algo también evidente en el arte de Picasso era la influencia de los impresionistas, de los que en un primer momento se burlaron y rechazaron por sus métodos revolucionarios. Sin embargo, a principios del 1900, la aceptación del impresionismo por parte de París captó a numerosos seguidores de entre aventureros coleccionistas y críticos. Los impresionistas usaban colores puros, a menudo directamente del tubo, y pintaban con rapidez para capturar una impresión de la cambiante luz reflejándose en el agua o la de paisajes urbanos y naturales. Estos artistas no pretendían representar a las personas o a los objetos de forma realista. En lugar de eso, pintaban con sencillez, insinuando la temática del cuadro mediante pinceladas espontáneas, líneas y colores, más que con trazos precisos, sombras o colores trabajados. Los protagonistas de este movimiento fueron la mayor influencia para Picasso durante sus primeros meses en París, como se refleja en obras como Le Moulin de la Galette, Retrato de Gustave Coquillot y Le Plastron. También a principios de 1901, el pintor se enteró del suicidio de un íntimo amigo suyo. Al parecer, su tristeza provocó el comienzo del llamado Periodo Azul, que duraría hasta 1904. Dicho periodo consta de una serie de asombrosos estudios reflejados en colores oscuros y grises y temáticas depresivas, en los que se incluyen retratos de hombres y mujeres ciegos, pobres y trabajadores en estado cercano a la inanición. Las inquietudes más profundas del pintor se hacen evidentes en obras como La vida, La comida del ciego, Mujer sentada con niño, Dos mujeres en un bar y El viejo guitarrista. Picasso solía exponer estos cuadros en un café de Barcelona llamado Els Quatre Gats, un famoso lugar de reunión de artistas, escritores e intelectuales de la época. En 1904 se mudó a París permanentemente, donde alquiló un estudio en el ático de un viejo edificio llamado Il Bateau Lavoir, el barco lavadero, situado en el barrio de Montmartre. Con 20 años ya exponía con regularidad y firmaba sus cuadros P. Ruiz Picasso, sus 2 apellidos. Sin embargo, sus amigos comentaron que Ruiz era un apellido muy común en España, así que Pablo decidió quitar Ruiz y firmar sus obras de forma sencilla, única y memorable: Picasso. En el verano de 1904 pintó el último cuadro de su periodo azul, Mujer con casco de pelo. Ese otoño, Fernande Olivier, una hermosa joven que haría frecuentemente de modelo para Picasso, entró en la vida del pintor. Su nuevo romance y la emoción que le producía París no tardaron en calmar su depresión, renovarle y devolverle la alegría de vivir. Un nuevo periodo artístico fresco y vital se abrió paso a través de su serie de cuadros sobre artistas de circo, acróbatas, malabaristas, payasos y arlequines.
Picasso iba a menudo al famoso circo parisino Medrano, donde los coloridos trajes de sus protagonistas inspiraron su obra. Las nuevas pinturas, en contraste con el periodo azul, aún conservando cierta melancolía, insinuaban que Pablo estaba emergiendo de su sombrío estado de ánimo. Los tonos rosados dominaron muchos de estos cuadros, dando paso al siguiente periodo, el periodo rosa. Tras alcanzar categoría entre los artistas, escritores e intelectuales de Montmartre, hizo nuevas amistades como la influyente escritora y coleccionista Gertrude Stein. El retrato que Picasso le pintó en 1906 es tanto realista como abstracto. Abstracto, puesto que algunos de los detalles no esenciales se han omitido o plasmado en abstracto. Poco después, se produciría un importante cambio en la obra del pintor, un cambio impactante y revolucionario que destruiría la antigua concepción del arte, la visión de la gente sobre él y su idea sobre la pintura. Entre 1906 y 1907 visitó el Museo del Trocadero, en París, donde quedó prendado de la belleza y el magnetismo de la pintura y la escultura africana. Por la fuerte influencia de ese arte y del pintor impresionista Paul Cézanne, en 1907, Picasso pintó un enorme lienzo de más de 2 metros de alto y 2 metros de ancho. Las señoritas de Aviñón. 5 mujeres semidesnudas, retratadas de forma muy abstracta y distorsionada, cuyos cuerpos están formados por líneas y figuras planas, en lugar de formas realistas. 3 de las caras son grotescas, como máscaras, evocando a las esculturas africanas del Trocadero. Las otras 2 caras tienen apariencia aniñada dentro de su sencillez abstracta. Sus bocas se muestran como cortes rectos, sus narices como 7 invertidos y sus ojos como grandes óvalos con pupilas oscuras. Los colores son simples, tonos color carne, marrón y azul. Las pinceladas parecen aplicadas de forma rápida y espontánea, al estilo impresionista, y algunas zonas del cuadro parecen inacabadas. Sus amistades y compañeros de profesión reaccionaron ante este nuevo cuadro con asombro e incluso desaprobación. Sin embargo, en los años posteriores, artistas entendidos y críticos cambiaron su opinión sobre esta obra, por lo que sería reconocida como un avance revolucionario en el arte, el primer cuadro de un nuevo movimiento que haría historia y se conocería en todo el mundo, el cubismo. Poco después de acabar el cuadro, Picasso conoció al artista francés Georges Braque, quien quedó cautivado de inmediato tanto por la genialidad del cuadro como por la de su creador. La química entre ambos fue instantánea y juntos le darían vida al nuevo arte abstracto del cubismo. Este nuevo movimiento influenció las obras de escultores, músicos y poetas. Como compleja absorción de muchos estilos, el cubismo fue considerado como el resultado lógico del periodo postimpresionista. Picasso y Braque compartieron un estudio y se centraron en la evolución del cubista en el arte, cuyo objetivo es descomponer las formas en unidades geométricas o pequeños cubos. En 1909, con el desarrollo del cubismo bien encaminado, Picasso y Olivier viajaron a España. Incómodo con el clima social y político de Barcelona, Picasso volvió de visita al campesino pueblo de Horta de Ebro. Los historiadores le atribuyen a las hileras de colinas y las casas de estuco del paisaje español la inspiración del pintor. Sus obras se exponían en París, Budapest, Londres y Alemania. Los críticos seguían rechazando el cubismo y las obras de Picasso fueron descritas como una vuelta al barbarismo y al salvajismo primitivo y un menosprecio total por la belleza de la vida y la naturaleza. Un crítico más liberal escribió: «Francamente, me niego a intentar comprender o incluso valorar a Picasso. Me deja impresionado». Mientras sus 7 años de relación con Olivier iban en declive, el aumento de su reputación internacional empezaba a hacerse evidente. En 1913, su cubismo sintético evolucionó a través de su obra Hombre con guitarra. En esta fase, las formas eran menos analíticas, reemplazadas por formas más grandes, planas y coloridas que simbolizaban objetos. El 2 de mayo, Picasso recibió noticias de que su padre estaba gravemente enfermo.
para enterarse al día siguiente de que había muerto. Profundamente afectado por la pérdida de su gran mentor, asistió a su funeral en España y volvió deprimido a París. Durante los meses posteriores, el clima político en Europa se calmaría hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Su buen amigo Braque se unió a las fuerzas francesas en batalla. Su España natal permaneció neutral, hecho que sumó confusión a su mezcla de sentimientos acerca de la guerra. Además, tenía muchos amigos alemanes. Su confusión se complicó al enterarse de que su nuevo amor, Eva, padecía tuberculosis. Su muerte el 15 de diciembre de 1915 le trajo soledad y se llevó su inspiración para pintar. A su alrededor, un París cansado de guerra ansiaba el entretenimiento y arropó al ballet El pájaro de fuego del compositor ruso Igor Stravinsky. Al ver la oportunidad, Jean Cocteau, un poeta francés amigo y admirador de Picasso, se encargó de introducir al pintor en el mundo del ballet, presentándole al compositor Éric Satie. Después de insistir, Cocteau consiguió unir a Satie y a Picasso en la creación del ballet Parade. La obra resultó una creativa distracción para la que Picasso diseñó el vestuario y los escenarios. A pesar de que algunos de sus amigos intentaron convencerle de que no lo hiciera, se metió de lleno en el proyecto. Su entusiasmo fue sin duda acrecentado por un nuevo romance con la bailarina Olga Koklova, con la que se casaría en 1918. El 18 de mayo de 1917 se estrenó Parade, cuya propuesta poco convencional ofendió al público francés. El ballet recibió fuertes críticas, para más tarde ser reconocido como una obra maestra. Entre los pocos contemporáneos que tuvieron compasión por la obra se encontraba el poeta francés Guillaume Apollinaire. Este aplaudió la creativa conexión entre la coreografía, el vestuario y la decoración, que describió como una forma de arte más completa. Insensible a las críticas, Picasso ignoró la controversia y se dedicó una vez más a pintar a la mujer de su vida en Retrato de Olga en un sillón. Para el cuadro, Olga le pidió a Pablo que la pintara de forma más reconocible. A principios de 1920, su escultura y pintura escaparon del sólido estilo cubista. Cada vez seguía direcciones más opuestas, representando las figuras con sutil objetividad desde un enfoque neoclásico. Muestra de ello fueron Tres mujeres en la fuente y Los bañistas. Su tremendo éxito internacional, así como el nacimiento de su primer hijo, Paulo, estimularon al pintor. Sus obras alcanzaron elevadas cifras y el cubismo fue entonces considerado como una gran influencia artística. Además, continuó diseñando el vestuario y los escenarios para el ballet. Durante el verano de 1921 pintó dos famosas versiones del cuadro Los tres músicos, el cual estableció una conexión entre el cubismo y el nacimiento del surrealismo. En 1925, el surrealismo se veía totalmente reflejado en este cuadro, uno de los más importantes de este periodo. Por aquel entonces, Picasso había vuelto a embarcarse en otro interludio romántico con Marie-Thérèse Walter, una bella joven de 17 años, unos 30 años más joven. La joven solía ejercer de modelo para su serie de retratos de Mujeres durmiendo, realizados entre 1932 y 1933. En España, su primer amor, Fernando Olivier, publicó parte de sus memorias donde describiría su romance con el pintor. Debido a la pérdida de control de la situación y la publicación de su intimidad, Picasso desahogó su frustración en su esposa Olga y su amante Marie-Thérèse. Los cuadros realizados durante esta época exploraban la temática del mitológico Minotauro, una bestia fuerte y violenta. La rabia que sentía en su interior puede comprobarse en la muerte del torero. Para más complicación, Marie-Thérèse se queda embarazada. Al enterarse de la noticia, Olga Picasso se llevó a su hijo y dejó a su marido. Aunque Pablo aceptó la separación, no deseaba divorciarse, ya que según las leyes francesas, eso significaría entregarle la mitad de su patrimonio y de sus obras. El 5 de septiembre de 1935, la joven Marie-Thérèse dio a luz a una niña, a quien Picasso llamó Maya. Aunque le entusiasmaba la idea de ser padre, su hechizo por la joven no duró demasiado. Durante una temporada, su arte pareció perder impulso.
A principios de 1936, otra joven apareció en su vida, Dora Maar. Además de ser preciosa, Dora era sofisticada e inteligente. Su capacidad para conversar sobre arte y filosofía cautivaron al pintor. En España se desató una guerra civil de gran magnitud, que le consternó, aunque no salía de su estudio durante días. Su oposición al nacionalista Francisco Franco se evidencia en su grabado de 1937, Sueño y mentira de Franco, donde pinta al general como un grotesco bufón. Mientras Europa se encontraba al borde de otra guerra mundial, la lucha interna continuaba en España. Las legiones fascistas de Franco y la República Española entraron en conflicto. El 26 de abril de 1937, los aliados nazis de Franco bombardearon al pueblo vasco de Guernica, hecho que conmocionó al mundo entero por la impresionante cifra de muertos, 2000 vidas en apenas 3 horas. Las impactantes fotos del bombardeo inspiraron a Picasso. Con un lienzo de 7,5 metros de alto y 3,5 metros de ancho, dejó testimonio condenando a la violencia de la forma más poderosa para él. Lo tituló simplemente Guernica, una obra que plasma el brutal episodio y que fue instalada en el pabellón español de la Feria Mundial de París. Mientras tanto, el fascismo continuaba extendiéndose por Europa mientras el mundo observaba aterrorizado. En marzo de 1938, las tropas alemanas entran en Austria. En enero de 1939, los fascistas toman Barcelona y Madrid. En marzo, los alemanes invaden Praga y el 1 de septiembre atacan Polonia. 2 días después, los aliados, incluida Francia, declara la guerra a Alemania. Y en 1940 los alemanes atacan Francia. Durante la ocupación nazi, Picasso era continuamente acosado por los alemanes, quienes, a pesar de permitirle quedarse en París, le prohibieron exponer sus obras. En aquel momento recibió invitaciones para vivir en Estados Unidos o en México. Sin embargo, decidió permanecer en París, donde le envolvía una atmósfera de creatividad a pesar de la ocupación nazi. Con el arte como arma, citaría más tarde: la pintura no está hecha para decorar habitaciones, es un arma ofensiva y defensiva contra el enemigo. Con el fin de la guerra, Picasso empezó un romance con una aspirante a pintora, Françoise Gillot, quien se convertiría en su musa y madre de sus hijos, Claude y Paloma. En 1948 se mudaron a una villa de la Riviera Francesa, donde revitalizó la industria local de la cerámica. Picasso permaneció activo políticamente. Su litografía de 1949, Paloma de la Paz, se adoptó como símbolo del Congreso Mundial de la Paz. Con el comienzo de la Guerra de Corea en 1950, se sintió obligado a pintar Masacre en Corea. Tras el fin de la guerra en 1953, Picasso se mudó a una villa de Cannes, Francia. François volvió a París con los niños y Picasso comenzó una nueva relación con Jacqueline Roch, con la que se casaría en 1961. Su primera mujer, Olga, murió en 1955. Hasta ese momento, Picasso había acumulado una extraordinaria colección de obras y se había convertido en un aclamado artista. A principios de los 60, siguió experimentando e innovando. En 1964, terminó la maqueta de la escultura para la plaza del Centro Cívico de Chicago, inspirada en su obra Cabeza de mujer. A finales de esa década, los problemas de salud del pintor eran evidentes. A pesar de ello, solo en 1968 llegó a realizar 347 grabados y siguió pintando. Mientras tanto, numerosas retrospectivas mostraban la larga y productiva vida del artista. Durante esa época, evocó a los viejos maestros del arte y reinterpretó sus obras. En 1969, El hombre del casco dorado se reveló como versión picasiana de Rembrandt. De esta experimentación con Rembrandt y otros maestros como Goya, Manet o Delacroix, declaró una vez: «Los buenos artistas copian, los grandes roban». El envejecido Picasso fue ingresado en el hospital varias veces y todas ellas aseguraba encontrarse bien diciendo: «Nunca se debe relacionar la edad con la muerte. No tienen nada que ver la una con la otra». El 8 de abril de 1973, el corazón del maestro falló
y murió con Jacqueline a su lado. Picasso no dejó de pintar hasta justo el final. El artista se pasó la vida destruyendo los convencionalismos. Deambuló por varios estilos y dejó un legado que sitúa su nombre entre los artistas más importantes del siglo XX. En cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, aún sin visitar los diversos museos de Picasso, es posible encontrar exposiciones en honor a su don y su genialidad. Sobre su singularidad contó el artista: de pequeño mi madre me decía, si te haces soldado llegarás a general, si te haces cura llegarás a papa. En lugar de eso decidí ser pintor y me convertí en Picasso.